Radio María presenta Café con Fe, un programa de Pastoral UC. ¿Qué tal, amigos de Café con Fe? Hoy tenemos un nuevo programa. El tema de hoy es la espiritualidad americana y las raíces espirituales que hay en nuestro continente. Para ello quiero presentarles en primer lugar a una nueva conductora, a una nueva integrante de nuestro equipo. Ella es Catalina Díaz. Catalina, buenas tardes y bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, Kalen, y a todos. Yo saludando, como para los que nos van a escuchar no van a ver mi saludo, pero los estoy saludando también. Muy feliz de estar también ahora en la conducción de Café con Fe. Para ello tenemos a dos invitados muy especiales y que pues conocen harto del tema. La primera es Natalia Constance, cantautora. Natalia, bienvenida a nuestro programa. Un saludo afectuoso. Aquí estamos presentes para este diálogo. Así que agradezco la invitación y estamos aquí dispuestas a entrar en esto que es la fe de América. Y tenemos también con nosotros al padre José Miguel, de la Comunidad del Verbo Divino. Padre, bienvenido también. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes, Natalia, Carmen y Catalina. Bueno, comencemos nuestro programa preguntándole a Natalia, quizás sea una pregunta amplia y general, pero como la riqueza que usted ha visto en toda la investigación que ha podido hacer de los pueblos originarios, la riqueza que tiene la espiritualidad de estos pueblos. Creo que es importante contextualizar de lo que yo puedo hablar. Tiene que ver con un linaje específico, que es de una mujer, Carmen Vicente. Ella es una mujer medicina, una mujer chamana, una líder espiritual, digamos una sacerdotisa americana, reconocida por su comunidad desde el momento en que nace, y por lo mismo, digamos, desde que nace ella es instruida en este oficio. Y yo hace 20 años soy su alumna, su asistente. Ahora yo también, oficio a ciertas ceremonias del linaje que ella me entrega. El valor de lo que ella ha compartido conmigo en los distintos diseños ceremoniales que responden a una forma de ver el mundo, a una forma de vivir y sentir y hacer acción, una fe, para mí un valor, haberlo aprendido, digamos, y llevarlo es una forma de volverme a educar. Haber sido su alumna durante todo este tiempo ha sido para mí una educación profundamente estética, es decir, mi alma a través de los sentidos, a través de todo lo que se despliega dentro de los diseños rituales, ha transformado mi ética y mi forma de habitar el mundo. Creo que hay un valor inconmensurable en todas esas prácticas que nos hablan de una sensibilidad y de una relación de la fe, una relación muy, muy intensa entre los seres humanos a nivel personal y comunitario, con la vida, digamos, que sostiene, que podríamos especificarle los 4 elementos: el agua, la tierra, el fuego y el aire, como sustancias nutricias que sostienen, levantan y han posibilitado la vida, digamos, desde orígenes que desconocemos. Entonces, el diálogo con estos 4 elementos es fundamental, y todo lo que estos 4 elementos, digamos, permiten que crezca, que se multiplique, que se despliegue. Entonces, esto que me preguntas tú, ¿no? Como ¿cuál es el valor de esto? Yo diría que como lo primero que pongo es el valor de restablecer un diálogo que ha sido, digamos, resquebrajado, que ha sido roto, que tiene que ver con un diálogo de sentir en nuestro entorno y de sentir en estos 4 elementos, y por lo mismo, digamos, en las multiespecies que cohabitan con lo humano, sentir un ensamblaje, sentir un parentesco y una posibilidad, digamos, a través de distintas formas, dialogar para vivir, para habitar en una comunidad que no es solo humana, que
que está intentando en el fondo vivir en una belleza, en una dignidad, en una libertad, con ciertos valores específicos, obviamente, que cada comunidad cree y los tiene en el centro. Disculpa, Natalia, con eso que dices sobre la relación con los 4 elementos, con la naturaleza, ¿qué es exactamente lo que realizan ustedes como ceremonia? ¿Algo alcanzamos a conversar sobre las danzas del sol, los retiros a la montaña? Si nos puedes hablar un poco de eso. Hay distintas ceremonias dentro del linaje que yo te cuento, que corresponden a, obviamente hay un tema de salud, y ahí hay algo muy bonito de la espiritualidad, o de la fe, digamos, americana, que ya es muy grande. Yo estoy hablando, obviamente, por eso hice esta aclaración al comienzo, pero que sí se está presente en distintas naciones indígenas. Sí. Tiene que ver que la fe está relacionada también, y las prácticas espirituales tienen mucho que ver con la salud, y la renovación, digamos, de un ciclo agrario, de un ciclo cósmico circular, que tiene distintos hitos en un calendario de tiempo, ¿cierto? El año nuevo es distinto, sabemos que hay un año nuevo que es el 21 de junio, que es el Huitripantu, que está relacionado a los movimientos que podríamos llamar hoy de la ciencia, que tiene que ver con los movimientos cósmicos de los calendarios, los alineamientos del sol, el día más corto, el día más largo, los equinoccios. Entonces hay un calendario anual que rige estas prácticas y estas ceremonias que tú me preguntas, Catalina, que tiene que ver con esas celebraciones que surgen a través del conocimiento también, de esa observación que hablaba antes, ¿no? De esa no ruptura entre el ser humano y la comunidad y su entorno, para saber qué día, a través del cosmos mismos, el calendario del cosmos, el calendario de la Tierra, saber qué hacer qué día. Entonces está la ceremonia, ¿no? Como del Año Nuevo, donde se hace muchas veces danzas del sol, danza por ejemplo, celebraciones de vigilias ceremonias de vigilia de toda la noche, ceremonias de temazcal, por ejemplo, en los equinoccios, del 21 de septiembre comienzan muchas veces los trabajos que tienen que ver con rezos para el agua. Entonces viene todo un trabajo que tiene que ver con el diálogo entre el ser humano y el agua. En el equinoccio sabemos que hay un tema ya que tiene que ver con la fertilidad y con los frutos. Entonces se hacen distintas, lo de la búsqueda de visión que dices tú, eso ya es otra, tiene que ver con cuando los jóvenes, hombres, mujeres, comienzan a tener también ciertas preguntas e inquietudes espirituales. Está la posibilidad de que se haya un retiro en la montaña, con ayunos durante 4 días, en donde la persona no toma agua, no come, y hay un equipo de personas cercanas, pero que con una distancia, digamos, que permite la soledad, el silencio y no verse, donde esta persona, esta comunidad que apoya a quienes están en la montaña, buscando su visión, de alguna manera, con el ayuno, para dejar que un tiempo no se alimenta el cuerpo, sino se alimenta el alma, a través de esta posibilidad vuelvo al comienzo, de restablecer a través de este retiro ese diálogo, digamos, con los elementos, con la naturaleza, desde la soledad, esa forma de educarnos en la experiencia de que el olfato pasa a ser una forma de alimentarse, y obviamente si estamos pensando que hay 4 días que uno deja de tomar agua, la relación que tú vas a tener con el agua nunca va a volver a ser la misma, porque cuando vuelves a encontrarte con el agua ya no, es imposible que no sea algo sagrado para ti, al estar 4 días, digamos, en esta decisión voluntaria de dejarla, digamos, dejarla como de recibir, ¿no? en nuestra boca, en nuestras palabras. Son 4 días que no se habla tampoco, entonces el valor de la palabra, cuál es ese poder, como que también. Entonces son distintas ceremonias en donde está esta posibilidad de restablecer los diálogos con los elementos, con nosotros mismos, con la comunidad. Las danzas son ya algo comunitario. Entonces, por ahí, pero como el calendario, digamos, y esta forma de salud, que tiene que ver con que los propósitos de la ceremonia siempre, en el fondo, la salud de la tierra y de toda vida está por delante.
Padre José Miguel, si nos puede contar un poco sobre su experiencia pastoral, si nos puede compartir un poco, y un poco extra micrófonos, nos hablaba pues, de una experiencia muy diversa a la de Natalia, y justamente es la idea, enriquecer el programa como con diferentes visiones. Sí, gracias, Carmen. Primero contar que estoy acá en esto porque como pertenezco a una comunidad Misioneros del Verbo Divino, nuestro fundamento está en esto que llamamos el diálogo profético, y desde ahí, ante la inquietud planteada al inicio, ¿no?, de cómo es esta fe en las Américas, con tantos pueblos, tantas comunidades y tantas tradiciones, que en el fondo es una tremenda riqueza la que tenemos como continente. En su minuto, por ahí cuando se celebraban los 500 años de presencia del cristianismo, acá se comenzó a hablar fuertemente del continente de la esperanza, justamente pensando en que es un continente que es muy ávido a la espiritualidad, y también con este anhelo profundo de vincularse y conectarse con lo trascendente, y que para cualquiera tradición en este minuto tiene un tremendo desafío frente a todo lo que son los procesos más generalizados, ¿no?, como son la globalización, todo el mundo de lo virtual, las transnacionales, la migración. Es decir, cómo todos esos fenómenos hoy día, que ya no son locales o así como muy puntuales, sino que más bien son mundiales, también, comillas, afectan todos estos procesos también de nuestro mundo americano. Y desde ahí, más que yo tener una especialidad en temas propiamente indígenas, diría como desde lo que nos instala a nosotros como personas que quieren dialogar con, ¿no? Y tal vez también marcado probablemente por la experiencia que tuve como nuevo sacerdote recién ordenado en Austria, en Viena, en donde justamente un continente, Europa Occidental, ya muy como adentrado en lo que llamamos el secularismo, es decir, donde el lugar de Dios ya no es aquel que siempre o por siglos ocupó. Es decir, ya no es tanto haber dicho, mira, Dios no existe, sino más bien, ya, existe, sí, pero ¿en qué va a incidir en mi vida? Era un poco eso, ¿no? Entonces, desde esa experiencia también como ir a raíces más profundas de la experiencia de Dios, y como experiencia de Dios, creo que es bien oportuno, dado que ahí también se planteaba en esos minutos, estoy hablando del año 2000 en adelante, de una reespiritualización o reevangelización, se habla, pero reespiritualización era como, a ver, en qué momentos de nuestra vida nos vamos a encontrar para celebrar aquello que trasciende de nosotros, cómo queremos ahora incorporar también nuevos elementos a los ya conocidos, a los ritos que ya conocemos. Escuchaba atentamente a Natalia cuando habla como de este ciclo de lo que tenemos como el año. Efectivamente, todo mira, todo igual, ¿no? Como seguramente tomado de ahí también, de las tradiciones más antiguas. Todo el año litúrgico tiene esa lógica. Me refiero al año litúrgico cristiano, ¿no? Tiene toda esta lógica de que es un ciclo, justamente, de todo lo que pasa en un año, también como eso llevarlo a la vida de la fe, ¿no? El tema es que en el caso nuestro de América del Sur, claro, tenemos el ciclo cambiado, y que fue una de las cosas maravillosas que me tocó vivir en Europa cuando ahí celebramos Navidad efectivamente con nieve, y no acá con Santiago, digamos. Navidad en pleno verano. Y claro, entonces es raro. Eso hace mucho más sentido. O la resurrección, celebrarla justamente cuando estás saliendo del invierno, entrando a la primavera, ¿ya? Entonces como que ese ciclo es muy respetado también desde lo que se va viviendo de la fe, y que para nosotros en América Latina creo que como que nos hemos adaptado, ¿ya? Pero no necesariamente respetado ese ciclo, ¿ya? Entonces desde ahí, dicho eso, es por eso que tenemos que venir
justamente a visualizar, a validarnos en todas estas ricas expresiones, culturas y formas de vivir la espiritualidad. Y estaba hoy día en la mañana hojeando un poquito algunas cosas, y a propósito de esto que íbamos a conversar ahora, y cómo no mirar esto que el Papa Francisco habla de la casa común, a propósito de Laudato Si, ¿no? ¿Cómo no abordar el cuidado de nuestro mundo, de la ecología, de la sustentabilidad, desde la riqueza con que muchas tradiciones en nuestro continente se vinculan a la tierra, ¿no? Al cuidado de la tierra o a los elementos que menciona Natalia, ¿no? En fin, creo que hay muchos puntos en común, lo que no significa que uno esté renunciando a lo propio o a aquello que ha sido parte de tu vida, sino muy por el contrario, como desde ahí te abres a enriquecer esta espiritualidad de la cual también hoy día estamos hablando. Un poco por ahí, y luego finalizo como 3 años en Brasil, tuve la oportunidad de estar ahí haciendo un estudio en Sagrada Escritura. Y claro, San Pablo, una mega ciudad que después de 1 mes y medio recién me atreví a salir un poquito a explorar, que es demasiado grande. También, cómo conviven en una ciudad tan grande diversos mundos, ¿no? Muy cosmopolita, de distintas influencias, de distintos países, por los migrantes, en fin, y que es una realidad que en Chile, que por la cordillera tal vez hemos estado siempre un poco más aislados, ya no lo estamos. Así como eso también se presenta como una posibilidad y no tanto como una amenaza, que parece ser que hemos cultivado también mucho eso, ¿no? De estar muy relacionados como a la defensiva, ¿no? Y hoy día creo que es tiempo también de vincularnos más desde la aceptación, desde el respetar al otro, que no significa renunciar a lo propio, sino muy por el contrario, ¿no? Por ahí inicio como mi reflexión. Sí, claro, de establecer un diálogo respetuoso en el que uno pueda aprender y a la vez, digamos, enseñar o quizás aportar, digamos, a las culturas, a una diferente cultura. Eso del cuidado de la casa común, pues es algo que efectivamente ha sido un motivo de reflexión en el catolicismo en los últimos años, en los últimos 5 años después de la publicación de la encíclica Laudato Si. Frente a eso, yo le quisiera preguntar a Natalia, ¿qué nos tienen para enseñar? Sé que es una pregunta amplia, pero los pueblos aborígenes, la espiritualidad de los pueblos originarios en cuanto al cuidado de la tierra, que quizás nosotros a veces perdemos tanto de vista esta dimensión que es importantísima. Vuelvo a lo que había dicho en un comienzo. Yo creo que en el momento de que la evangelización impone otra lengua, impone el bautismo también, como queda un vacío muchas veces de nombrar de una palabra vacía. Eduardo Subirat escribe un libro que se llama El continente vacío, y cómo este proceso en el fondo como de la conversión del espiritual, del indígena, rompe este diálogo con la naturaleza, que es muy sencilla. En el fondo, al ponernos un rezo establecido, Padre Nuestro, que obviamente tienen un poder y que no estoy para nada entrando en conflicto con eso, sino más bien, ¿qué es lo que fue dejado fuera, no? Hoy no tenemos la capacidad de ir a un río y rezarle a ese río, pero rezarle desde nuestra palabra, cuál es nuestra inspiración, cuál es nuestra relación individual y colectiva con ese río. No estoy hablando de un rezo aprendido y repetido, sino cuál es la posibilidad que tenemos desde nuestra ternura, desde nuestro amor, desde nuestra inspiración, desde nuestra necesidad, desde nuestra fe, de hablarle a esa agua, de hablarle a ese árbol, de realmente saber cómo dialogamos con aquello invisible, cómo dialogamos, cómo vamos a volver a tomar esa posibilidad de hablar y de escuchar también al agua, de escuchar la montaña, de hablarle a la montaña. Se nos ha cortado esa práctica y esa visión del rezo
¿ya? Entonces, aquí estas prácticas, las cuales yo te digo, estos rituales, estas prácticas de sensibilidad, estas ceremonias, lo que nos permiten es volver y lo que no quiere decir que una persona que puede, digamos, porque yo he estado en muchas ceremonias en donde hay todas las religiones, por decirlo, entran en un altar en donde estamos, digamos, donde estamos rezando, y lo que no quiere decir que una persona que toda su vida y va a seguir rezando quizás un Padre Nuestro, no tenga la posibilidad también de tomar esa otra forma de rezar que tiene que ver con ese diálogo directo, y obviamente eso va a generar, más encima ahora, o sea, los mismos pensamientos de la academia, lo que están llegando después de años, los postmaterialismos, es la posibilidad de retomar el diálogo entre multiespecies, y cómo vamos a hacer para volver a generar pensamientos tentaculares que nos están hablando de volver a esa posibilidad de, por ejemplo, la voz como el canto, por ejemplo, el canto al agua, que está tan presente en tantas comunidades indígenas, el ritual del canto al agua. ¿Cómo vamos a volver a levantar tentáculos sonoros a través de la palabra, a través del rezo, de la fe, del canto, que sean capaces de entrar en la dimensión del agua, dialogar con el agua para después escucharla? Todas esas prácticas, sin duda, es volver a restablecer un diálogo de ternura, de sensibilidad, de afecto con la naturaleza. Una comunidad que vuelve a vincularse a través de la palabra, de la fe cotidiana, de su existencia diaria. De esa manera es una comunidad que va a defender su territorio, que va a cuidar toda vida y toda especie, y con dignidad, con belleza, con poder. Y entonces estamos dejando inmediatamente fuera la posibilidad, digamos, de ahora, lo que ha pasado es que como todo eso se corta, obviamente, porque como dice, ¿no?, José Miguel, toda esta globalización de la devastación, ya sabemos que estamos hoy en el antropoceno, que es una nueva era, donde ya está marcado en las capas geológicas la mano del ser humano en la Tierra. Sabemos que eso está, y para que eso haya podido suceder, hay un sistema capitalista, digamos, hay un sistema económico, filosófico, por decirlo, religioso también, político, que se ha encargado, digamos, de generar estrategias para que esto sea posible. Digamos, hay una sucesión histórica que ha ido resquebrajando, creando divisiones para poder instalar, digamos, un proyecto. Entonces, ¿qué es lo que tienen estas culturas para decir? Volver a esa herida, esa llaga tan fuerte que nos ha separado de ese diálogo de sensibilidad, de ternura, de afecto. O sea, uno ve, por ejemplo, ¿no?, Machi Millaray, que hoy día está desde su oficio en una relación de sensibilidad profunda, a través de las entrevistas que nos da, los documentales, educándonos y contándonos cuál es esa forma de sensibilidad, por qué es tan valioso ese río, ese bosque, ese lugar, ese cementerio sagrado, porque hay una vinculación, digamos, de afecto profundo, de diálogo profundo, que no ha sido, digamos, atravesado por el capital y por todas estas estrategias en el fondo, y ha permanecido y ha resistido, y eso es muy bonito, porque es una sensación histórica, ¿no?, de cómo han podido resistir esas formas de sensibilidad, esas formas de afecto, han podido resistir un sinfín de estrategias, de guerras, llámese como sea, pero están ahí. ¿Y cómo podemos educarnos como gente de la ciudad, como hombres y mujeres que hemos sido ya educados de una manera muy diferente? Eso es lo bonito en el fondo, cómo podemos, y por eso yo hago lo que hago, ¿no? Por eso voy y hago las ceremonias que hago, y me he educado durante 20 años para estar para la gente, para poder, claro, lo que hablábamos de una búsqueda de visión o una ceremonia de temazcal, el hecho de dejar de tomar esta agua durante 4 días y estar en este retiro, ese diálogo, es una educación estética profunda que trae como consecuencia otra ética, otra forma de habitar el mundo, que corresponde a una episteme indígena totalmente. Entonces, ¿cuáles son aquellas experiencias
que tenemos que vivir, volver a tomar, volver a educarnos, para direccionar en el fondo y poder restablecer este diálogo de afecto, de sensibilidad, de poder, de fe, con toda vida, para la salud, obviamente, si al final de eso estamos hablando, ¿no? La salud del planeta es la que está en juego, nuestra propia salud física, psíquica, emocional, espiritual, y no solo del ser humano, sino de las especies. Disculpa, Natalia, qué importante eso que dices sobre, en el fondo, como cuántas veces hemos acallado esas voces que nos invitan a una conexión con la naturaleza, como si fuéramos dependientes, que no lo somos. Siento que en todas las tradiciones originarias está esa sabiduría de conexión con la naturaleza, y que también estamos volviendo de alguna manera a eso. Ahí el padre nos puede contar también cómo es que se articula la visión que hoy día tiene la Iglesia sobre cómo mirar a la naturaleza, cómo agradecerle, cómo respetarla. Sí, mira, cuando escuchaba atentamente sobre las ceremonias a las que estaba haciendo alusión a Natalia, y ¿sabes qué me acordaba? Del Cántico de las Criaturas de San Francisco. Él habla el hermano Sol, la hermana Luna, en fin, como alabado sea Señor por el hermano Fuego, que ilumina la noche, que es bello, es alegre, vigoroso, en fin, es como para googlearlo y leerlo y rezarlo y meditarlo, ¿no? Eso, y conectado con eso, con San Francisco, y fíjate que San Francisco, que yo creo, es para mí el santo, así, ¿cómo era su manera de evangelizar? Y aquí un dato muy interesante que yo creo que es, para hoy, dada la situación de la iglesia, en fin, es una manera, un modelo muy actual, creo. Él no les decía a sus frailes, ustedes vayan y lleven un libro y enseñen ese libro o ese catecismo. Para él era, ustedes tienen que ir y hacer presencia. Es decir, como a propósito del silencio, ¿no? En la cultura cristiana, el silencio ocupa un lugar muy importante. Jesús en los evangelios dice 40 días en el desierto, luego se lleva a los discípulos para estar ahí en silencio en la montaña, en fin, luego del martirio, se habla del martirio más así sangriento, a causa del cristianismo fueron muchos perseguidos y martirizados, pero luego empieza el imperio romano, se adueña, se apropia del cristianismo y se inicia esto lo que se llama el martirio blanco, donde muchos, dado que ya no hay esta persecución y un poquito pierde de alguna manera como, y ahora que tenemos todo y estamos como con la ventaja, entonces se van al desierto. ¿Ya? Entonces los padres del desierto nuevamente como ahí en el silencio a reconectarse ¿no? con Dios, con el Creador, ¿ya? Entonces, dicho eso, creo que hay una dimensión del silencio que los cristianos, hablando como desde ahí, debemos recuperar, redescubrir. Nos incomoda mucho en nuestras liturgias generar silencios, por ejemplo, o estar en silencio. Muchas veces pensamos que orar es estar siempre transmitiendo y rezando y repitiendo, ¿cierto?, como loro, alguno que otro rezo. Y en realidad, tal vez la oración más profunda es de quedarte calladito, en silencio, contemplar, tal vez es repetir alguna palabra que te hace sentido o con algo que tú conectas. Nuestra relación con la naturaleza, a propósito de lo que dices, Catalina, también tiene que ver con que en aquello que vemos para la teología cristiana y admiramos esa belleza, es porque detrás de eso hay un creador tan sublime que ha sido capaz de hacer eso, ¿no? De crear eso, ¿ya? Y desde ahí también como nuestro respeto y ahí la cultura indígena, tal vez la nuestra, la más cercana, la mapuche en este caso, y la Pachamama, ¿para qué decir? O sea, es la tierra que nos sostiene, que nos contiene, que nos cobija y que la estamos dañando. Entonces, ¿cómo poder tomar conciencia de ese cuidado desde la ternura, desde esa hospitalidad con que nos recibe cuando nacemos a este mundo, ¿no? Y de ahí que me genera un poquito de angustia todo esto de la pandemia que vivimos, también como un signo, una señal de
también cómo nosotros nos hemos desvinculado también, ¿no? con esta naturaleza, ¿no? Y la salud, que es un temazo a propósito de esto de la pandemia, a ver qué nos está mostrando, como en qué minuto estamos, como para ya arraigarnos de nuevo en aquello que nos inspira, que nos mueve y que nos hace ser seres espirituales también, ¿no? Como lo habla San Pablo. Padre, bueno, Natalia tocaba 3 palabras que a mí me llamaron mucho la atención, me tocaron mucho: ternura, sensibilidad, afecto. Y pienso en cómo dentro del cristianismo se puede desarrollar muchísimo estas 3, digamos, virtudes, o sí, como características de nuestra relación con Dios. A veces, lamentablemente, nuestras oraciones se vuelven muy repetitivas. Las oraciones en sí son hermosas, pero a veces muy repetitivas. Entonces, ¿cómo hacer para que la oración en el silencio, en eso que habla usted que me parece tan importante y que creo que los pueblos originarios nos enseñan, ese silencio y esa conexión, cómo hacer para que en el silencio se puedan cultivar esto, la ternura, la sensibilidad y el afecto? ¿Preguntas a mí o a Natalia? Al Padre. A ver, yo creo que, mira, desde mi experiencia, que naturalmente de ahí hablo, yo creo que el silencio se hace fecundo cuando tú abandonas la expectativa de que aparezca algo en el silencio. Como decir, y ahora yo me pongo en silencio y voy a tener una visión, una aparición o algo se me va a revelar. Abandonar la expectativa cuando hago silencio es estar contigo también, ¿no? Es estar en esa actitud agradecida de estar. Y es algo muy poco cultivado. He trabajado muchos años en educación y hay prácticas de atención plena, de mindfulness, que también nos pueden ayudar justamente, precisamente a cómo eso lo vinculo con la oración, de manera que pueda también habitar también eso, ¿ya? Como desde el silencio. Una persona que va muy acelerada, muy estresada, muy angustiada, como hoy día muchos corremos, ¿verdad? Le va a costar, claro, cada vez más conectarse con el silencio y le va a ser una tortura en algún minuto estar quieto o en silencio, ¿no? O le va a generar un problema estar en silencio. Entonces, también cómo cultivamos este silencio, cómo nos familiarizamos, porque una persona que está conectada con eso también va a tener posibilidades de ser más tierna, más hospitalaria, más amorosa, ¿ya? Pero si no, no vamos a tener tiempo para cultivar eso, ¿no? Y eso se hace observando, contemplando, siendo más prudente en nuestro observar, menos bueno para hacer juicios de los demás, por ahí, ¿no? Más amables, en definitiva. Claro, y quizás esta pandemia nos ha enseñado mucho de eso también, como que al final caímos en cuenta de qué era lo que realmente necesitábamos. Al inicio uno quizás antes iba, no sé, necesito tanto comprar esta cosa, carretear al fondo, muchas cosas que finalmente no son las prioridades principales del ser humano, y ahora uno se da cuenta de lo mucho que echaba de menos ir afuera y conectarse con otros, sentir una comunidad bien cerca, bien como afiatada, disfrutar de la lluvia, todas esas cosas de las que hemos ido hablando acá. Y por eso preguntarle quizás a Natalia, en esta situación en la que estamos, donde todavía muchas comunas siguen en cuarentena, seguimos periodos de libertad, ¿cómo nos puede ayudar la sabiduría de los pueblos originarios a tomarnos esa conexión en esta situación de pandemia? Este ha sido un tiempo digamos, de soledad para poder sopesar un montón de cosas y ver también esta sensación de, por ejemplo, a través de la experiencia que hemos sentido con la muerte, de cómo los rituales han estado tan ausentes, ¿cierto? Como se han escrito columnas, yo he leído, digamos, a Sonia Montesinos, este psiquiatra Cohen, que nos están hablando de la pérdida de los rituales, de alguna manera. Entonces no hemos podido muchas veces enterrar a nuestros muertos, que es uno de los rituales que nos queda también, de la cotidiana, digamos, existencia. Entonces yo siento que hoy
ahí está la posibilidad de volver a tomar aquellas cosas que pueden ser sagradas de nuestra vida cotidiana. A veces no podemos salir, no podemos estar en contacto con la naturaleza, pero tenemos la posibilidad de tener un alimento, de cocinarlo, y de vincularnos, digamos, con el agua, con el fuego, con la tierra de la semilla, en eso que está sobre nuestra mesa y que de alguna forma nos está vinculando con las manos que lo sembraron, con el ciclo, digamos, de los soles y de la luna que dieron el brillo a esta semilla. Entonces ahí hay un pequeño rito que tiene que ver con el alimento, que es fundamental y que está también en el centro de la relación espiritual de los pueblos originarios con la salud, con la vida, con la fuerza, con el poder. Entonces creo que ahí hay una posibilidad de tomar una conciencia también de cómo tomamos lo que nos está alimentando y lo que nos está haciendo crecer, que es el alimento, por ejemplo. Creo que también la posibilidad aunque sea en un departamento muy pequeño, en un atajo entre árboles, entre cemento, poder tener la posibilidad de ver el atardecer, de sentir los momentos de tránsito del universo, que posibilita también la continuidad de la vida, aunque sea en esta dificultad, es un momento que podemos prestar atención. Yo creo que la fe tiene que ver muchísimo con la atención, muchísimo con poder prestar atención a través de todos nuestros sentidos, de nuestra inteligencia, de nuestra sensibilidad, vuelvo a las palabras que Carmen Elena toma, que tiene que ver con el afecto, esa atención que es inteligencia, de poder mirar aquello que estamos, digamos, preparando para alimentarnos a nosotros, a nuestra comunidad, esa atención al tránsito de la luna, a las fases de la luna, con quienes estamos, a nuestras plantas que están creciendo. Se ha dado que durante esta cuarentena hay una cantidad de iniciativas de volver al compost, de volver a las huertas urbanas, creo que eso ha pasado de las ollas comunes. Hay una fuerte comunidad que está revitalizando los lazos de afectividad social, espiritual, para volver a mirar la tierra, volver a poner una semilla y esperar a ver que crezca. Ya sea un maceterito en el balcón del edificio, del departamento, o un espacio comunitario afuera. Entonces creo que tenemos que prestar atención a todos esos gestos y esas acciones que día a día nos vinculan al pensamiento, al sentir y a la acción de la fe cotidiana, porque pueden restablecer esos diálogos que los pueblos originarios, que los pueblos nativos, que los pueblos indígenas tienen. Ahora el Licura Chihuahilaf, que acaba de ganar el Premio Nacional de Literatura, nos está invitando y nos está diciendo, hemos hecho varios conciertos juntos, y los últimos los llamamos, él dio el nombre de alternativa, que tiene que ver con reconocer que cada uno de nosotras y nosotros, por ser hijos de esta tierra, llevamos dentro también un alternativo, una alternativa, un ser nativo que tiene dentro esta semilla que puede germinar para poder restablecer esta ternura, este diálogo que tiene que ver con estos principios y estos pilares éticos y estéticos de esta episteme indígena. Entonces está ahí, y día a día, pensando en esta pandemia, que es la pregunta que me hacen, podemos restablecer ese diálogo, y sin duda en los pequeños gestos del día a día, en la relación con estos 4 valores, que es la tierra, el agua, el aire y el fuego, a través de nuestras plantas, a través de nuestros alimentos, a través de nuestra ropa, todo viene de la tierra y va a volver a la tierra. Todo lo que usamos viene de una semilla, de algo que creció, que viene de la tierra, y va a volver, de alguna u otra manera, cuando lo dejemos de usar, va a volver a la tierra, y la tierra lo va a renovar.
Entonces, eso no podemos olvidarlo, y hoy día que estamos, digamos, en este confinamiento, podemos ir cultivando esa forma, esa inteligencia, esa intuición, ese poder de contemplación y de conciencia de que la tierra está afuera y sigue trabajando, la tierra sigue dando, el viento sigue pasando, llevando los mensajes de la semilla, el fuego del sol sigue transitando, el agua de los ríos, de las cascadas sigue brotando para que nosotros podamos estar aquí hoy día comunicándonos a través de estas nuevas formas también de comunicarnos, y es gracias a estos 4 valores, entonces, que podamos prestar la atención del origen y el destino, de lo que trasciende y así, y cómo se va a renovar. Entonces, eso sería mi mensaje en este confinamiento. Bueno, lamentablemente el tiempo se pasa volando y ya hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias a la cantautora Natalia Contese por haber estado con nosotros. Gracias también al padre José Miguel Alvarado por sus aportes y a Catalina Díaz en su primer programa de Café con Fe. Espero no haberlo hecho tan estrepitosamente mal, así que gracias a todos también. Y nos encontraremos el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde en una edición más de Café con Fe. Muchas gracias. Radio María presentó Café con Fe, un programa de Pastoral UC.